León Chivas fue un mejor partido de lo que yo creo que muchos pensábamos, pero aquí era la situación. O era un juego de fútbol o era que las Chivas trajeran de piñata al Nene Beltrán, porque prácticamente eso parecía en gran parte del partido. Ahora, no por eso significa que no se haya hecho un buen juego por parte de ambos conjuntos, particularmente de Chivas. A sorpresa de muchos, he estado escuchando así en los 10 minutos que llevamos a que termine el partido, que muchos dicen, Chivas jugó en este partido mejor de lo que jugó en todo el torneo pasado, y por eso la pregunta es si el resultado es completamente justo, porque el penal medio apretado, hay contacto, sí, por ahí se tarda un poquito en tardarse, pero al final de cuentas existe el contacto, se marca el penal y Chivas tuvo acercamientos importantes tanto con Camberos, con Efraín Álvarez cuando entraron, porque lo que estaban haciendo Pulido y Kate Cowell quedó muchísimo a deber. Pero ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Steven Barreiro, Brian González y James Rodríguez, 2 de León, 1 de Chivas. En lo peor ponemos a Kate Cowell, Edson Ayón y Alan Pulido, 1 de León, 2 de Chivas. Pasamos a lo táctico y te explico. León arrancó con un 4-4-2 que en mucho tiempo se convirtió en un 4-4-1-1 para tener entre el Nene Beltrán y a James Rodríguez aquellos jugadores los cuales se pudiera uno meter en la contención y uno que fuera el creativo. Particularmente estuvo más James detrás del 9 que fue Ayón. Y Chivas empezó con un 3-4-3 clavadísimo donde teníamos tanto a Brian González como a Ledesma corriendo como rateros por todos lados. Y eso sí, creo que las fortalezas se vieron. 2 contrataciones que le hacía mega falta y ojito, creo que ahí sí, buenos jugadores. Ahora, ¿qué sucede? Aquí el primer tiempo se fue, pero de verdad de una forma bastante diluida en medio campo. ¿Por qué razón? Cuando León atacaba, definitivamente se subían estos compañeros para tratar de poblar el área, obligando, entre comillas, porque si te diste cuenta, Brian González y Ledesma sí bajaban un poco a marcar, pero era más tratar de tapar líneas de pase para que no tuvieran un desahogo, ya sea para los laterales o para el medio campo, ya que también el medio campo de Chivas, entre comillas, estaba bien ubicado. ¿Qué pasa? Que siempre aquí en este sector se estuvo desenvolviendo gran parte. Cuando por alguna razón los laterales recogían el balón de Chivas, buscaban trazos largos, ya sea Piojo o a Kate Cowell. Alan Pulido era el que se votaba para tratar de generar que la central de León se tuviera que abrir mucho. Entre comillas, la instrucción era que Piojo y Cowell perforaran en este sector esperando a que Pulido llegara y otras 2 opciones por atrás para tratar de poblar el área muchísimo, incluso un 3-4-3 de repente estar atacando hasta con 5 elementos, 2 para cualquier rebote y 3 centrales ocupando toda la zona. ¿Por qué? Porque León, esto creo que fue muy inteligente, primero se defendía 4-4-2, cuando detectaron esas intenciones de Chivas de que los laterales se subían, el medio campo se quedaba aquí, entonces cambiaron a un 4-5-1 se podría decir, o un 4-4-1-1, porque siempre quedaba más libre James o en su momento Nene, y entonces de inmediato aquí se trabó todo el partido. Y fue justamente donde nosotros mencionamos que en verdad traían de piñata al Nene Beltrán, que se estaba mandando un partido, si no el más pulcro, sí cuando menos el que, digamos, más ganitas le echó. Por aquí hay que decirlo, si estuvo corriendo, se ve que le traía ganas a cuando menos, si no meter gol, cuando menos dar asistencias, pases, y se notaba mucho. Aquí, ¿cuál fue el talón de Aquiles para el sistema de ataque de León? Edson Ayón, que en momentos cuando se abrían los laterales de León y trataban de generar otra vez las incorporaciones en defensa, los de Chivas, digamos que se defendían con 7 elementos y 3 se quedaban aquí atrás. Eso estaba interesante porque Cowell, Piojo y Pulido siempre estaban en paralelo, aquí trataban de contener, rara vez los veíamos sumándose a labores defensivas, pero se partía el equipo. En estas situaciones había huecos inmensos entre centrales, donde Ayón sí hacía las diagonales y ya sea que James, ya sea que Echeverría, ya sea que Nene Beltrán filtraran balones, llegaban, pero no se atrevía a generar esos disparos. Lo mismo sucedió en el segundo tiempo, donde el planteamiento siguió exactamente igual. Era un 3-4-3 y un 4-4-1-1 y de repente, ya saben, para defenderse 4-5-1. El partido seguía trabado. Lo que cambió un poco la situación fue evidentemente ese penal, porque claro, ya se marcó, James lo cobra de una manera, miren, chulada, pero después de eso, León lo que hace es compactar líneas. Y si te das cuenta, creo que fue
algo interesante porque el medio campo de Chivas se estaba asentando mejor, conectabas mejor con Piojo Alvarado particularmente y Ledesma de igual manera de Brian González estaban haciendo buenos recorridos, llegaban incluso más a fondo, pero cuando cambian a Camberos y de igual manera entra Efraín Álvarez, el cual el tipo entró, digamos, en una posición de ataque, sí, pero le dijeron corre por donde se te pegue la gana y en momentos lo veíamos detrás de la hormiga González tratando ya de generar espacios por este sector, filtrándose. Hizo dos jugadas, una en donde se dribló a medio planeta y después ese disparo que cracks, de entrar ese gol era para que todos apagáramos la tele y nos fuéramos a dormir. Una locura. Pero independientemente de eso, me sorprendió que regalaran tanto las bandas ya con Camberos y con Álvarez. Ahora, la que falló Camberos es una barbaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el planteamiento al final de cuentas le funcionó porque, digamos, ya también el reloj seguía avanzando. El medio campo conseguía su función. Pero ojito, la saga sí sufrió bastante esas incorporaciones y aquí hay que mencionar al que cuando menos para mí es el hombre del partido. Steven Barreiro se mandó un partidazo anticipando, cortando incorporaciones, vaya, una cosa tremenda. Y ya esa última que fue un rebotadero entre central, poste y demás, ya quiere decir que este partido, por más bien que estaba jugando Chivas, ese balón no iba a entrar. Y al final de cuentas Chivas deja un buen sabor de boca. Sí, un resultado justo, compadre, en el fútbol y en la vida. La vida no es justa, no es de merecimientos, es de quien mete más goles y León aprovechó la que tuvo. Polémica o no, cayó el gol en el penal y León se lleva estos 3 primeros puntos en su casa. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, todo tu aporte, déjalo aquí en la cajita de comentarios.